Amén. Pudieron estudiar algo la semana pasada, ¿no? Sí, leímos ahí el capítulo 8 y 9. Medio lo leímos. Ok, qué bueno. Hola Marcos, y Octaviano también está, ¿verdad? Buenos días. Buenos días, hermano. Bueno, solamente me gustaría que volviéramos a mencionar este tema de el contenido del mensaje de Esteban, pero a la luz de Lucas 24, que ya lo leímos, cuando está el Señor Jesús caminando con discípulos está caminando a Emaús. ¿Alguien quiere leer Lucas 24, 27? Lucas 24, 27. Lucas 24, 27. ¿Quién lo lee, por favor? Lo tengo, dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Ajá, es sobresaliente este texto porque los dos discípulos, que no hay indicación quiénes eran, pero pues estaban tristes por la muerte de Jesús y le estaban platicando al mismo Jesús resucitado, desconociéndolo, pues no sabían que era él. No sé por qué, digo, no entiendo por qué más bien no entiendo cómo Jesús no se reveló, pues, y no pudieron conocer quién era él, pero evidentemente sí tenían que haberlo conocido antes, eran sus discípulos, pero no supieron quién era él, pues, y le preguntaron, ¿eres tú extranjero? ¿No sabes de las noticias que han pasado en Jerusalén? Y Jesús les dice en el 25, insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Entonces, lo que Jesús hace... ¿Perdón? ¿Mande? ¿Iban a decir algo? Yo creo que más bien alguien tenía por ahí el micrófono abierto, ¿no? Yo. Bueno, entonces lo que el Señor Jesús hace para tener que buscar que la fe tenga un fundamento, ¿verdad? Si el Señor les dice que no han creído, el Señor pone más fundamentos de las Escrituras o fundamentos de las Escrituras para que ellos puedan tener fe, para que ellos crean y descansen. Entonces dice que comienza desde Moisés. Moisés escribió los primeros 5 libros del Antiguo Testamento y luego dice, y siguiendo por todos los profetas. No sé si ahí también incluye, por ejemplo, a David, que tiene algunas profecías acerca de Jesucristo, y luego a los profetas mayores y menores, Isaías, Jeremías, Ezequiel. Pero entonces lo que Jesús está haciendo es algo similar a lo que hizo Esteban, ¿verdad? Cuando está delante del concilio y los sacerdotes, que evidentemente no creen que Jesús sea el Mesías. Esteban les empieza a predicar respetuosamente y les dice, hermanos, desde Abraham, nuestro Dios hizo esto, y luego con sus hijos, Isaac, Jacob,
y nuestros padres, los 12 padres de los israelitas o de las tribus. Y se va Esteban hablando del Antiguo Testamento. Quizá no es tan detallado, pero Esteban es movido a hacer eso, ese ejercicio de ir a través del Antiguo Testamento para mostrarles quién es Cristo, quién es Jesús, que este Jesús es el Cristo. Ese es el punto. Entonces, esto que está haciendo Jesús, enseñándoles desde Moisés y luego por todos los profetas del Antiguo Testamento, de lo que las Escrituras dicen de él. Ese es el punto. Entonces, cuando tenemos nosotros la oportunidad de compartir o platicar con alguien que no cree o que duda o que no cree que la Biblia sea la palabra de Dios o no sabe si Dios existe o tiene dudas respecto al cristianismo, a la fe o a la Biblia, un ejercicio poderoso es invitarlos a estudiar el Antiguo Testamento y ir a través de las historias principales del Antiguo Testamento, desde la creación, Génesis, Adán y Eva, la caída, el arca de Noé, Babel, continúan las historias del Antiguo Testamento, porque todo el Antiguo Testamento apunta hacia Cristo, ¿verdad? El Antiguo Testamento nos muestra a Cristo. Entonces, una persona puede ser atraída a la fe o puede haber fundamento para la fe. Dios puede despertar la fe en una persona por ver las historias del Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento habla acerca de Jesús. Eso es lo que decíamos que viene en este video que les mandó Víctor, que se llama Etao. No sé si tuvieron la oportunidad de verlo, de estos misioneros que llegaron a Nueva Guinea y no estaban seguros cómo hablarles a estos misioneros acerca de Cristo, a esta tribu, porque eran tribus pues, que no sabían ni qué era la Biblia, ni qué era Jesús, ni qué eran los israelitas, no tenían ningún contexto respecto a Jesucristo. Y entonces la conclusión después de orar es, pues hay que mostrarles la Biblia como está escrita, pues si Dios la tiene presentada de esa manera, iniciando con la creación a través de todas las historias bíblicas del Antiguo Testamento, mostrémosles así la historia apuntando hacia Jesucristo, y eso fue lo que hicieron a través de gráficos y un poquito de, ¿cómo se llama? Pues sí, también quizá un poquito actuado, hicieron un material que después se llamó Creation to Christ. Originalmente así se llama el material de la creación a Cristo, y después ha sido usado en diferentes, ¿cómo se llama? Instituciones o escuelas bíblicas o escuelas de misioneros, y se ha traducido y todo se ha reducido también. Creo que originalmente eran 50 lecciones. Tenemos un material, creo que son 20 lecciones, pero en fin, el punto es ese, que a una persona que no cree, si le mostramos Dios es el creador de todas las cosas, los espíritus también hizo a Adán y Eva a su imagen, ellos no creyeron y perdieron la imagen de Dios, se reprodujeron teniendo la imagen de Adán, y necesitan un Salvador, y el Salvador es Cristo, y finalmente Cristo está aquí. Juan lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y luego muere, y es cuando estos de la tribu de Nueva Guinea están todos tristes después de esa lección de que Cristo muere, porque Él era el Salvador y muere, y luego les explican la resurrección, y otra vez el pueblo hace fiesta porque el Salvador está vivo, y ellos entienden que Jesucristo es el enviado de Dios, o es Dios hecho carne para pagar el pecado. Entonces, bueno, eso es lo que está haciendo Jesús en Lucas, eso es lo que hace Esteban en Hechos 7, ¿verdad? Y por eso tienen celos contra él, dice, taparon los oídos, arremetieron contra él, echándole fuera, y lo matan a Esteban, ¿verdad? Porque con el Antiguo Testamento Esteban estaba
demostrando o apuntando a que este Jesús, el que habían matado, era el Mesías esperado del Antiguo Testamento. Y luego ya continuando con el 8, ahí es donde la historia empieza también está pues obvio, está intercalado, pero ya entra la historia de Hechos, el personaje de Pablo, o de Saulo primero siendo el testigo de la muerte de Esteban, perseguidor de la iglesia, en el 8:1. Dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Este versículo 8:1 está conectado con el 1:8. 8:1 conectado con el 1:8. En el 1:8, recuerden, ¿alguien lo quiere leer, por favor? Otra vez, Hechos 1:8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la... Esta es la promesa de la venida del Espíritu, y ese es el poder del Espíritu, es la capacidad interior o interna o Dios en el hombre que los impulsa por esta causa del Evangelio. Y dice, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ese versículo 1:8 de Hechos está anticipando el contenido de la carta o del libro de Hechos, ¿verdad? Está anticipando el contenido de Hechos. Primero, Jerusalén se llena de creyentes. Primero son los 12, las mujeres, y completan 120 personas en Hechos 1. Y luego se suman 3,000 en la primera predicación de Pedro. Luego se suman 5,000 en la segunda predicación de Pedro. Y luego dice, y crecían los discípulos, abundaban más y había más, y muchos eran traídos a la fe, dice, incluso sacerdotes. Entonces Jerusalén se llena de creyentes del Evangelio, y ahora es tiempo de que el Evangelio salga o sea esparcido a Judea, que era la región del sur, y a Samaria. Y ya en el 1:8, en el 8:1 quiero decir, Dios usa a Saulo para impulsar la predicación del Evangelio. Vean que siempre las historias son en el mismo tenor. Cuando Satanás desea destruir o parar la obra o parar el plan de Dios, justamente eso es usado para cumplir el plan de Dios, ¿verdad? Sucede con Moisés, sucede con, ¿cómo se llama? Sí, con Moisés, cuando Faraón quiere exterminar a los niños o a los judíos, empieza matando a los niños para que no crezcan más, pero eso es usado para la salvación de Moisés. Y cada vez que sucede algo así, que Satanás trata de detener, dañar, en este caso, impedir la predicación del Evangelio, ¿verdad? Con la persecución, ya no prediquen, los persiguen, los matan, pero esa persecución justamente provoca o es el instrumento usado por Dios para la extensión del Evangelio de Jerusalén. Ahora se va a Judea y después a Samaria. Y esto lo hace por medio de Pablo o de Saulo, pues sin saber Saulo que era instrumento de Dios para esa extensión del Evangelio. Y si es triste, del versículo 8:3, desde el 8:2, 2 y 3 dice, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él.
y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pues es un escenario, pues quizás hasta trágico, triste, hermanos acabando en la cárcel por la persecución. Y luego viene la historia de este otro hombre llamado Felipe. ¿Se acuerdan dónde habíamos conocido a Felipe, no? ¿Alguien se acuerda? Sí, cuando se encuentra el eunuco, ¿no? Lo habíamos leído. Eso sucede un poquito más adelante, sí, cuando está con el eunuco. Pero ya habíamos conocido a Felipe un poquito más atrás. ¿No se acuerdan con quién? ¿Dónde? En la elección de los diáconos, de los, ¿cómo se llama? De los 7 varones elegidos para servir las mesas. Uno era Esteban, que terminó por su predicación muerto, apedreado, y otro era Felipe. Entonces Felipe, es interesante cómo estos versículos 6, capítulos 6, 7, 8 y 9 introducen a Esteban y Felipe como los diáconos o dos de los diáconos, y luego específicamente habla de ellos, Esteban siendo el primer mártir, y luego habla de Felipe, que es lo que leyeron la semana pasada. Ahorita vamos a recordar algo. Y al mismo tiempo introduce a este personaje llamado Saulo. Entonces, todos esos varones pues son contemporáneos. Es algo interesante cómo va pasando la estafeta del evangelio. Esteban muere, Felipe predica en Samaria, y luego viene la conversión de Saulo, y Pablo es el instrumento después elegido desde su nacimiento, como él mismo menciona en Romanos 1, para la predicación del evangelio. ¿Se acuerdan que Romanos dice, fui elegido para el evangelio, ¿verdad? Entonces, Felipe, en el versículo 8, 4 y 5. ¿Alguien quiere leer 8, 4 y 5? Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Ajá, entonces este Felipe también se convierte en un instrumento para predicar ahora a Samaria. Entonces ya llevamos Jerusalén, Judea, que es la región donde estaban ahora esparcidos los discípulos, excepto los apóstoles, y ahora Felipe va a Samaria. Samaria tiene ahí una historia también, hay unos antecedentes de la ciudad de Samaria, porque en el Antiguo Testamento, si se acuerdan de esa historia, que después de Salomón, o más bien hasta Salomón, todas las 12 tribus de Israel estaban unidas, ¿verdad? Era un solo reino, bajo Saúl, bajo David y bajo Salomón. Terminando el reinado de Salomón, empieza a reinar su hijo, que se llama Roboam, pero después tienen a unos rebeldes que son opositores a Roboam, y el líder de los opositores se llama Jeroboam. Entonces está Roboam y Jeroboam. Y Jeroboam incita a 10 tribus para rebelarse contra el rey Roboam, hijo de Salomón. Entonces el reino se divide. Eso es un evento histórico muy importante, pues. Y se divide el reino con el reino del norte, que se llama Israel, o se llaman Israel, con 10 tribus, y el reino del sur con 2 tribus,
bajo Roboam. Entonces tienen a Jeroboam en el norte y Roboam en el sur. Y cada uno de los dos reinos tiene su propia capital, ¿verdad? Entonces el reino del sur se llamó Judá con la capital en Jerusalén. Ahí es donde las historias de Reyes y Crónicas platican todos esos detalles, o muchos detalles de esos reinos. Dice el reino del norte, el reino del sur. Y el reino del norte, que es Israel, los rebeldes, ponen su capital en Samaria. Entonces, esta ciudad de Samaria no era una ciudad menor, era la capital del reino del norte. Y eventualmente, ¿cómo se llama? Por la maldad de muchos de los reyes del norte, se empiezan a mezclar con pueblos vecinos, a adorar a los dioses de los vecinos, ¿sí? A Baal y a otros, ¿verdad? Ponen altares para adorar a los pueblos, a los dioses de los vecinos. Y entonces los samaritanos, o los del reino del norte en Samaria, ya no son judíos puros, por decirlo de una manera, ¿verdad? Se mezclan y ahora son hijos nacidos con mezclas de otros pueblos, otras razas. Y de alguna manera esa, ¿cómo se llama? Ciudad de Samaria desaparece, o más bien desaparece del mapa como reino de Israel cuando los de Babilonia vienen desde el norte. Primero son los persas, los babilonios, a conquistar, y conquistan primero a Israel, ¿verdad? Los llevan cautivos y luego, años más tarde, quieren conquistar el reino del sur. Es la historia de Isaías y Ezequías. Es interesante toda esa parte de historia, pero eventualmente queda Samaria como un pueblo de segunda, pues, un pueblo que no son los originales, no son los puros. Y la ciudad de Jerusalén se queda como la ciudad de los judíos cuando regresan a reconstruirla con Nehemías. Y a grandes rasgos, pues esta es algo de la historia de Samaria. Y de ahí las historias de los samaritanos, ¿verdad? En el tiempo de Jesús. Otra cosa interesante es que si tuviéramos un mapa, por ejemplo, bueno, vamos a ver este texto que está en Juan, solo para tener ahí otro dato acerca de Samaria. En Juan 4. Oye, Vic, ¿no pudieras buscar si puedes ahí un mapa de Samaria? Que lo puedas poner en la pantalla. Y alguien que busque Juan 4. Yo tengo Juan 4, papá. Gracias, Víctor. ¿Puedes leer, por favor, del versículo 1 al versículo 4? Claro que sí. Juan 4, 1, 4. Dice: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. ¿Hasta ahí? Ajá, hasta ahí sí. La región o más bien el reino de Judá, que les estoy contando que se dividió, eventualmente aquí ya se llama Judea, ¿verdad? Cambia el nombre del reino de Judá, y aquí ya en el Nuevo Testamento, en tiempo de los romanos, se le conoce como Judea, que es la región del sur. Entonces, los judíos
si alguien quería ir del sur, Judea, al norte, a Galilea, tenían rutas comerciales, pero no pasaban por Samaria, porque no querían mezclarse, ni ver, ni ¿cómo se llama? Relacionarse con los samaritanos. Realmente los consideraban como una segunda clase o tercera clase, los consideraban como basura, como perros. Por eso también la historia del buen samaritano, ¿verdad? Diciendo cómo es posible que los sacerdotes no ayudaron, ¿cómo se llama? El levita no ayudó, pero se detiene una persona que es de Samaria, que es aborrecido y de segunda clase para ustedes, y el samaritano es el que se detiene para ayudar al que está herido, ¿no? Entonces, las historias acerca de los samaritanos o la gente de Samaria es interesante. Entonces, aquí en el mapa, si nos ayuda Vic. Así el bien me da. No, al contrario. Para poder observarlo tantito. Aquí es casi como el enemigo, que hace el bien. Eso lo... No, estoy comentando aquí, pero dejé el micrófono abierto. Más bien estás esperando que Víctor, a ver si Víctor, el tocayo, puede ponerlo del mapa, ¿verdad? Sí, para que observemos la ruta que tomaban del sur al norte. Eso es en tiempos de Jesús. Miren, ahí se puede observar, yo creo que ahí podríamos observarlo. Ahí al sur está Judea, ¿verdad? Y están las dos ciudades, Belén y la capital, Jerusalén. Y al norte está, o sea, al norte está Galilea, que eran lugares que el Señor y los discípulos frecuentaban, ¿verdad? Son ciudades o lugares bíblicos, por decir. Pero entonces la ruta natural para ir de Jerusalén a Galilea era pasar por Samaria, ¿verdad? Es la ruta más rápida, más directa, pero los judíos no la usaban. Ahí la ruta que está como en gris o más bien en amarillo, ¿verdad? Indica que de Jerusalén llegan a Sicar, que es donde está esta historia, y luego Samaria, que es la región, y llegan hasta Galilea. Lo que hacían los judíos era irse por la ruta naranja, la que está hacia la derecha, pegadita a esa. Ajá. Sí, te tenían que dar más vuelta para no pasar por Samaria, porque no querían ni tener relación, ni ver, ni hablar con los samaritanos, pues. Incluso otros se cruzaban el río Jordán hasta la derecha, pues, hasta del lado este. A ver si puedes ahí señalarlo, Vic, hasta donde dice, por ahí, sí, ajá. O sea, de Jerusalén iban hacia el oriente, cruzaban el río Jordán y luego iban todo el norte. Es como tomar el periférico, ¿no? Y luego regresaban a Caná de Galilea. Y la meta era no pasar por Samaria, ¿ves? Prohibido pasar por Samaria, ¿sí? Pero la historia aquí de Juan 4:4, dice a Jesús que dice que iban a ir de Judea a Galilea. El 4:4 dice, y le era necesario pasar por Samaria. Entonces, esa es una indicación importante porque el Señor Jesús requería tener ese encuentro con la samaritana. Era una mujer no solamente de Samaria,
sino una mujer despreciada o menospreciada o devaluada, ¿sí? Y hasta los discípulos le preguntan, oye, ¿estás seguro que quieres hablar con ella? ¿Sí? Como tú siendo judío, incluso la mujer dice, ¿me pides a mí beber que soy samaritana? Dice, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Eso lo dice Juan 4:9. Judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Verdad? ¿Aquí tienen algún comentario o duda, alguna pregunta? Yo iba a comentar, Rafa, nomás de la separación de los reinos, o sea, nada más anotar que Jeroboam no era descendiente de David, y se robaban el reino, por ahí hay reyes Simris, había traiciones, o sea, no era de la línea o sea, de la tribu de Israel se fueron 10 tribus, ¿no? Y de nada más la tribu de Judá y creo que una parte de Benjamín, no me acuerdo bien, pero esos eran los descendientes de David. Sí. Y de arriba era uno y luego lo usurpaba, lo mataban, o sea, se sentaban, de ahí viene Jezabel, Acab, todos ellos, pues, Atalía, todo eso sucede ahí y luego se empiezan a mezclar, pues. Sí, esa es buena observación. Los de Judea o el reino de Judá en Jerusalén son los que descendían uno tras otro del rey David hasta Jesús. Por eso Jesús tenía derecho al trono de su padre David, porque esa línea, digamos, era pura y estaba bien trazada. ¿Cómo se dice? Se podía trasear. Trazar, sí. ¿Sí? Y los samaritanos no, pues en Israel no se llevaba eso, pues. Entonces, judíos y samaritanos no se llevan. Y ahora acá, en Hechos 8, no solamente son los judíos que se convierten en Jerusalén con los prosélitos. Ya ven que en la fiesta de la Pascua y del Pentecostés había gente de muchos lugares, pero que se convirtieron al judaísmo. Esos son los prosélitos. Sino ahora el evangelio está siendo extendido a la región de Judea, que es la del sur, y ahora Felipe va hasta Samaria. Esto es significativo porque Samaria es un lugar donde los judíos no querían ir y Felipe va a predicar el evangelio. Y dice, les predicaba a Cristo, les predicaba el evangelio. Y vean el versículo 8:12 de Hechos. ¿Quién lo lee, por favor? Dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Gracias. Entonces dice, predicaba el evangelio. Cuando creían, se bautizaban, ¿verdad? Entonces, ese orden es anunciar el evangelio, creer y ser bautizado. Hasta aquí son los hechos, digamos, que sucedían ahí en Samaria. Y luego en el versículo 14 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. ¿Para qué habrán enviado a Pedro y a Juan? ¿Alguna idea? ¿Por qué no mandan a alguien más? Y dice, van Pedro y Juan de Jerusalén, donde estaban, y obviamente la persecución continuaba, ¿verdad? Y con el peligro que representaba, fueron a Samaria, cuando escucharon que Felipe había predicado el evangelio. Dice, fueron Pedro y Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos
y recibían al Espíritu. ¿Qué piensan de esto? ¿Alguna observación? ¿Qué observan en este evento de los creyentes en Samaria? Que solo fueron bautizados en el nombre de Jesús, pero tal vez no creyeron verdaderamente, ¿no? Por eso no habían recibido el Espíritu Santo. No, ahí dice, pero cuando creyeron que anunciaba el Evangelio, fueron bautizados. Es decir, sí creyeron Es lo que cierto. estaban predicando, pero En no aquel habían tiempo, recibido Rafa, al Espíritu. En aquel tiempo todavía el Espíritu Santo no había descendido, fue hasta las, no, pero ya había ascendido, ¿verdad? Lo que no entiendo, ahí también se me hace un poco raro que tuvieran que imponer las manos para que recibieran el Espíritu Santo. Sí, es como extraño, ¿no? Esto no lo habíamos visto. O sea, en lo que íbamos de Hechos, los discípulos pues estaban orando en el aposento alto y recibieron al Espíritu, y hablaron lenguas que son idiomas. A ellos no les impusieron las manos, nadie, ¿verdad? No, nadie les impuso las manos a los 120 para recibir al Espíritu. Y luego en la predicación de Pedro, creyeron, dice, y creyeron 3,000 personas, y no dice que se les impusieron las manos a ninguno de ellos. Y luego los 5,000 tampoco dice que se les impusieron las manos. Y no lo menciona, pues, como un antecedente. Hasta aquí los hechos son: Felipe predica a los samaritanos creen, son bautizados en el nombre de Jesús y no reciben al Espíritu Santo. Hasta que viene Pedro y Juan, les imponen las manos y reciben al Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Ibas a decir algo, Marcos? Bueno, sí iba a decir que la pregunta era ¿por qué? ¿Por qué no recibieron qué? el Espíritu? ¿Por qué no lo recibieron cuando creyeron? Exactamente. Pero ¿Por qué la no? única diferencia que veo yo es que, bueno, eran judíos los que creyeron primero. Y después los samaritanos ya estaban mezclados. No sé si esa sea la razón. No eran judíos puros. Los No eran samaritanos judíos son puros. como un pueblo aparte, pues, o diferente. Esa es una buena observación, que no están en Jerusalén, es otra ciudad, es otro pueblo. ¿Alguna otra observación o comentario? Todos son válidos. No, Rafa, el hecho de que los samaritanos no lo recibieran, porque no eran judíos puros, entonces nosotros, que somos gentiles, lo recibimos, ¿no? Al Sin que Espíritu nos impongan las Santo. manos, el Espíritu Santo, cuando creemos. Sí, algún día, cuando creímos, recibimos al Espíritu Santo. Tendrían que habernos impuesto las manos a alguien para recibir al Espíritu. Esas serían las conclusiones. O sea, hay que levantar preguntas, ¿verdad? No. Observaciones. ¿Qué más piensan? A lo mejor ahí, digo, habría que ver cada caso en específico, ¿no? Hay un comentario interesante de MacArthur, que él habla sobre, y bueno, hace algunas correlaciones con algunos pasajes, donde habla que en ese tiempo, como dice Marcos, por la enemistad que había, pues era necesario que se reafirmara para asegurar la unidad de la iglesia y como una nueva o una reintegración de los samaritanos a la iglesia de Cristo. Y luego sigue hablando y diciendo que hay que era necesario que los samaritanos se sometieran a la autoridad que tenían los apóstoles, que era dada directamente por Jesucristo. Se me hace interesante a mí como este comentario. Va por ahí porque, o sea, si está tan fuerte la persecución, ¿verdad? Pedro metiéndose a las casas, Pablo, y llevando a los creyentes a la cárcel. O sea, ¿por qué arriesgar a Pedro y a Juan? Pues, o sea, ¿por qué arriesgar su integridad si son los apóstoles, no sé, el equipo apostólico más efectivo?
¿por qué no enviar a algún discípulo, pues no sé, algún peón o alguno de segunda mano, que pudiera ayudar a Pedro y a Juan, pero no, o sea, el asunto es serio y Pedro y Juan tienen que ir en calidad, sí, de autoridad, como dices, en calidad de testigos, porque ellos son los principales testigos y predicadores del Evangelio de Jesucristo. Y ellos van para confirmar lo que está sucediendo, para ser testigos de lo que está sucediendo. Acuérdense que esa fue una de las funciones que el Señor Jesús les dice: me seréis testigos. Y esta parte de que los samaritanos hayan creído necesita tener como que el sello, no sé si decir apostólico, pero el sello de autenticidad de lo que está sucediendo. ¿Sí me explico? Y por eso tiene que ir Pedro y Juan. Dice, habiendo venido y oraron por ellos, les impusieron las manos y recibieron al Espíritu Santo. Y la siguiente historia, que es Felipe con el etíope. Bueno, vean el 25, 8:25 primero. ¿Quién lo lee? Dice, 8:25. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Ajá, entonces de regreso de Samaria a Jerusalén, Pedro y Juan seguían anunciando el evangelio. Y luego Felipe, de estar ahí en una campaña evangelística en Samaria con mucha gente, dice que un ángel le habla y le dice: ve hacia el sur por el camino a Gaza, a un lugar más bien solitario o desértico, y se encuentra con el eunuco, ¿verdad? Entonces, vean a Felipe de pasar de un avivamiento espiritual en Samaria o con mucha gente convirtiéndose, ahora es llamado a una predicación a una sola persona, el eunuco. Entonces, el eunuco, la historia es que está leyendo un pasaje de la Escritura. Dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Verdad? Le dice Felipe el eunuco. Y el eunuco dice, ¿cómo podré si no hay quien me enseñe? En el versículo 8:35 dice, entonces Felipe, abriendo su boca, comenzó desde esta escritura. Era un versículo de Salmos. Entonces, Felipe, con la escritura del Antiguo Testamento, hace lo mismo que Jesús en el camino de Maús, hace lo mismo que Esteban a los sacerdotes, es hablarles de Jesucristo con el Antiguo Testamento, ¿verdad? Les muestra quién es Jesús. Dice, desde esta escritura les anunció el evangelio de Jesús, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hasta ahí, otra vez son elementos de la predicación de Samaria, es decir, predica el evangelio y la gente cree, ¿verdad? En el caso de los de Samaria, se bautizan y con Pedro y Juan reciben al Espíritu Santo. Y aquí con el eunuco, nada más indica que se le predicó el evangelio, creyó de todo corazón y después bajaron del carro y fue bautizado. Y no menciona que se le haya impuesto las manos
no se menciona que recibió al Espíritu y tampoco se menciona que hayan hablado en lenguas. Tampoco los samaritanos mencionan que hablaron en lenguas. Y dice, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Entonces Felipe ya no regresó a Jerusalén. Felipe ya no regresó a Samaria tampoco. El destino de Felipe fue Cesarea y ahí hay otra historia en el capítulo 10 de esa ciudad. Entonces, ¿qué encontramos aquí con todos estos elementos de la predicación del evangelio, la fe, la conversión o el nuevo nacimiento? Encontramos que al parecer hay elementos que algunas veces están y otras veces no están, ¿verdad? Cuando alguien se convierte a Cristo o cree en el evangelio, hay elementos que en algunas ocasiones no están y en otras ocasiones sí están. Y hay otros elementos que en todas las ocasiones sí están presentes, que es la predicación del evangelio, que Jesucristo es el Señor, y la fe, ¿verdad? Que creyeron. Y en la mayoría de las ocasiones dice que son bautizados. El bautismo es una identificación con ese evangelio. Y no en todas las ocasiones menciona que recibieron al Espíritu Santo, ni por imposición de manos, y no en todas las ocasiones menciona que hablaron en lenguas. Entonces, ¿tienen alguna otra observación? ¿Algún otro comentario? Pero vamos recabando información y más adelantito con la predicación de Pablo también llegaremos a algunas otras conclusiones respecto a el evangelio, la predicación y el hablar en lenguas. ¿Alguna otra observación de esto? ¿Algún comentario? Rafa, más Sí, adelante nos dice también que fueron a checar por qué los gentiles recibían el Espíritu Santo. También Sí. recibían el Espíritu Santo. Y no dice que tampoco que les imponían las manos. No menciona. ¿Sí? No, en algunos, te digo, en algunas ocasiones ya no menciona que imponían las manos. Y si recibían al Espíritu Santo, no indica que hablaban en lenguas. En otro, más adelante, que vamos a ver, sí indica que hablaron en lenguas. Entonces, vamos a ver por qué sí o por qué no. Y actualmente, ¿cuál es el procedimiento para... O sea, hay un procedimiento para que alguien sea salvo. Y si falta alguno de los elementos, no es salvo entonces. ¿Sí? Para saber si es bíblico decir o mencionar que tienen que imponerle las manos a alguien para que reciba el Espíritu Santo. ¿Eso es bíblico o no para los tiempos actuales? ¿Es bíblico o no que si alguien recibe al Espíritu Santo, tiene que hablar en lenguas? En nuestros tiempos, ¿tiene que ser o no? Creo que el libro de Hechos nos da algunas respuestas o nos da respuestas sobre esto. Y bueno, en el capítulo 9 viene la conversión de Saulo. Hay varias cosas interesantes, pero no sé si meternos, ya nos faltan 9 minutos. ¿Algún otro tiene algún comentario? ¿Alguna otra observación sobre estas cosas? Víctor, Juanjo, Octaviano. Yo quería comentar hace rato, Rafa, de la forma de compartir el Evangelio. Se comparte el Evangelio, digamos, el de Cristo te ama y tiene cosas maravillosas para ti, pues. Bueno, yo he aprendido que la importancia de mostrar desde el fundamento, desde el mero principio, pues la importancia del Génesis. No sé si puedes comentar algo de la importancia del Génesis.
Sí, para justamente porque La sí, caída. es que hoy una creciente filosofía, pues, en el gobierno, los gobiernos, en todo el mundo, las escuelas, y que ha llegado a muchas iglesias, es de que Dios no es el creador, pues el origen del hombre es la evolución, ¿verdad? Entonces, si a la Biblia le quitas Génesis, los primeros 11 capítulos de Génesis, que incluye la creación o Dios como creador y Jesucristo ahí, pues, preexistiendo con Dios como Dios, creando las cosas, todo lo que hay, creando a Adán y Eva a su imagen, la caída en pecado y la separación con Dios. Si le quitas esos 11 primeros capítulos de Génesis a la Biblia, todo lo demás de la Biblia no tiene ningún sentido. Todo lo demás de la Biblia se derrumba, porque entonces el hombre no tiene a quién darle cuentas, ¿sí? Porque no hay un Dios creador. Jesucristo es solamente un buen hombre porque no tiene caso su muerte, porque si el hombre no es pecador y no necesita un redentor, pues Jesucristo solo fue un buen hombre y un buen filósofo, una bonita persona, pues, pero pobrecito que murió. Y haz lo mejor que puedas para tener la mejor vida posible, ¿sí? Y la vida termina aquí y después de la vida ya no hay nada. Y va a ser imposible que alguien verdaderamente sea transformado en una nueva persona y convertido a Jesucristo si no le hablamos de Dios es el creador de todas las cosas. Cuando Dios es el creador de todas las cosas y el hombre cayó en pecado, necesita un redentor, entonces todo hace sentido y Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego la venida de Cristo también tiene todo el sentido. Entonces, por eso es importante cuando compartimos el Evangelio. El punto no es traer más gente a la iglesia y pintarle una iglesia bonita, un lugar bonito donde hay bonitos cantos y el ambiente es muy padre y te vas a superar, vamos a hacer un mundo mejor, pero no hablamos de cosas feas como el pecado y la creación, eso que cada quien crea lo que quiera, ¿verdad? Eso no es el Evangelio y eso no es la iglesia. Entonces son algunos de estos comentarios que constantemente mencionamos, pues por eso Jesús, empezando desde Moisés, les dijo a los discípulos lo que las escrituras decían de él, porque él es el creador, él es antes de todas las cosas. Esteban, por eso lo mataron. Y bueno, ese es un punto importante, Vic. No sé si completé lo que quieres decir o hay algo más que añadas. Nada más resaltar que Moisés escribió el Génesis, pues, entonces cuando estamos del de Moisés y los profetas, lo que hablaban de Cristo, pues es desde el mero principio. Pues. Sí, exactamente, el principio de la creación. Y Pablo menciona también eso en Colosenses, que Jesucristo es el primogénito de toda creación y él sustenta su creación. Bueno, si gustan, aquí dejamos entonces por hoy y ya nos metemos a partir del capítulo 9 a la conversión de Pablo, porque todo el resto de hechos, el personaje principal humano es Pablo, aunque hemos mencionado que el libro debería llamarse Hechos del Espíritu Santo, porque vemos cómo usa a los apóstoles con esta predicación y eventualmente usa a Pablo. ¿Alguien quiere despedirnos con una oración?